Durante la cena, mi suegra se rió de mí y dijo que si desapareciera mañana, nadie me extrañaría. Te voy a contar algo que puede sonar familiar, pero te prometo que cada palabra es verdad. Mi nombre es Luis y hace 8 años pensé que había encontrado mi para siempre. ¿Conoces esa sensación cuando conoces a alguien y de repente el futuro tiene sentido? Esa era yo y David. Teníamos esta visión compartida de construir algo hermoso juntos, un hogar, una familia, una vida que haría que todas esas películas románticas parecieran pálidas en comparación. Esos primeros años fueron todo lo que había soñado. Pasábamos las mañanas de sábado planeando nuestras futuras renovaciones de cocina, discutiendo juguetonamente sobre si conseguir un Golden Retriever o un Labrador chocolate y acostados en la cama, hablando sobre nombres de bebés hasta que nos quedábamos dormidos riéndonos. David era atento, considerado y parecía genuinamente emocionado por nuestros sueños compartidos. Compramos nuestra primera casa juntos cuando yo tenía 26 años y él 28. Una encantadora casa de 2 habitaciones con una cerca blanca que necesitaba pintura y un jardín que pedía a gritos que alguien lo cuidara. Pero en algún momento alrededor de nuestro 5.º año juntos, algo cambió. No fue dramático al principio, solo pequeños cambios que me convencí a mí misma eran evolución normal de la relación. David comenzó a revisar su teléfono más durante nuestras conversaciones. Se volvió menos entusiasta sobre nuestros proyectos de fin de semana. Cuando yo sugería pintar la habitación de huéspedes que siempre habíamos planeado que se convertiría en el cuarto del bebé, él encontraba razones para posponerlo. Tal vez el próximo mes convirtió en su frase favorita. El cambio fue tan gradual que casi me convencí de que me lo estaba imaginando. Ya sabes cómo es cuando estás viviendo dentro de algo. Te ajustas a cada pequeño cambio hasta que un día despiertas y te das cuenta de que estás en una relación completamente diferente a la que empezaste. Eso es exactamente lo que nos pasó. Recuerdo el momento exacto en que me sentí verdaderamente sola en mi matrimonio por primera vez. Estábamos en Home Depot mirando muestras de pintura para esa habitación de huéspedes de la que habíamos estado hablando durante meses. Yo estaba emocionada, sosteniendo diferentes tonos de amarillo suave y verde salvia, explicando cómo podríamos hacerla neutral en género, pero aún así cálida y acogedora. David estaba parado a mi lado, pero bien podría haber estado en otro planeta. Cuando le pedí su opinión, simplemente se encogió de hombros y dijo, lo que tú pienses está bien. Esa frase, lo que tú pienses está bien, se convirtió en la banda sonora de nuestra relación. Era su respuesta a todo, desde planes de cena hasta ideas de vacaciones, hasta decisiones importantes de la vida. Al principio pensé que estaba siendo solidario, dejándome tomar la iniciativa, pero gradualmente me di cuenta de que no estaba siendo solidario en absoluto. Se estaba desconectando, dejándome cargar el peso de nuestros sueños compartidos sola, mientras él lentamente se alejaba de todo lo que habíamos planeado juntos. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que ese 5.º año fue cuando David comenzó a construir muros que ni siquiera sabía que existían. Pero en ese momento solo traté más duro, pensando que si podía ser lo suficientemente paciente, lo suficientemente amorosa, lo suficientemente comprensiva, encontraríamos nuestro camino de vuelta a esas conversaciones de sábado por la mañana sobre nuestro futuro. No tenía idea de que nuestros problemas estaban a punto de empeorar mucho o que el hombre que pensé que había casado estaba a punto de mostrarme exactamente quién era realmente bajo presión. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, que algunas personas se alejan del amor cuando se vuelve real y que toda la paciencia del mundo no puede cambiar a alguien que no quiere crecer. Para el año 6 habíamos comenzado oficialmente a intentar tener un bebé. Recuerdo lo emocionada que estaba el primer mes que decidimos dejar de usar protección. Tenía visiones de sorprender a David con una prueba positiva, tal vez escondiéndola en su taza de café o envolviéndola como un pequeño regalo. Pero mes tras mes, mi periodo llegaba puntualmente y cada vez se sentía como una pequeña muerte de esperanza. Después de 8 meses de intentar naturalmente, mi doctora sugirió que hiciéramos algunas pruebas. Nada importante, nos aseguró, solo análisis de sangre de rutina y algunos exámenes para asegurarnos de que todo funcionara como debería. Estaba nerviosa pero optimista. David parecía solidario, tomando mi mano durante las citas y haciendo las preguntas correctas. Por un momento, se sintió como si fuéramos un equipo otra vez. Las pruebas revelaron que tenía algunos desequilibrios hormonales menores que podrían estar afectando la ovulación, pero nada que no pudiera tratarse con medicación y monitoreo. La doctora fue alentadora, explicando que muchas parejas se enfrentan desafíos similares y que con el tratamiento correcto nuestras posibilidades eran muy buenas. Salí de esa cita sintiéndome esperanzada por primera vez en meses, pero el tratamiento de fertilidad no es para los débiles de corazón. Las inyecciones de hormonas me hacían emocional e incómoda físicamente. Tenía que ir para extracciones de sangre y ultrasonidos cada pocos días, rastreando mi ciclo con precisión científica que le quitaba todo el romance al proceso. David comenzó a tratar nuestra intimidad programada como una tarea, a menudo suspirando pesadamente o revisando la hora cuando le decía que la aplicación de fertilidad decía que era el momento correcto. Esto ya no se siente natural. Se quejó una noche después de que le recordé que estábamos en nuestra ventana pico. Es como si fuéramos máquinas siguiendo un horario. Traté de explicar que esto era temporal, que una vez que quedáramos embarazados las cosas volverían a la normalidad, pero David parecía cerrarse más con cada mes que pasaba.
El hombre que solía abrazarme cuando lloraba por pruebas de embarazo negativas comenzó a quedarse tarde en el trabajo durante mis días más emocionales. Llegaba a casa para encontrarme llorando por otro ciclo fallido y solo me daba palmaditas en el hombro, incómodamente antes de desaparecer en su oficina en casa. Después de 18 meses de tratamientos, 3 procedimientos IUI fallidos e innumerables pruebas negativas, sugerí que tomáramos un descanso y consideráramos la FIV. Nuestra doctora lo había mencionado como el siguiente paso lógico, explicando que nos daría mejores probabilidades y más control sobre el proceso. Pero cuando se lo mencioné a David, la conversación cambió todo entre nosotros. No creo que pueda hacer esto más, dijo en voz baja, ni siquiera mirándome. Estábamos sentados en nuestra mesa de cocina, la misma mesa donde una vez habíamos planeado nuestro futuro, y él estaba entregando lo que se sentía como una sentencia de muerte a nuestros sueños. Todo este proceso está consumiendo toda nuestra vida. Nunca hablamos de nada más. Siempre estás molesta por algo. O los medicamentos te están enfermando. O estás devastada por otra prueba negativa. O estás investigando nuevos tratamientos en línea hasta medianoche. Lo miré sintiéndome como si me hubiera abofeteado. ¿Te estás rindiendo? Así nada más. No me estoy rindiendo. Estoy siendo realista. Tal vez no estamos destinados a tener hijos. Tal vez deberíamos enfocarnos en lo que sí tenemos en lugar de perseguir algo que podría nunca pasar. Pero aquí está lo que realmente me rompió el corazón. No era solo que David estuviera listo para renunciar a tener hijos. Se estaba rindiendo con nosotros. Dejó de preguntar cómo habían ido mis citas. Dejó de pretender que le importaba cuando me emocionaba por una nueva opción de tratamiento. Incluso dejó de tocarme, excepto por las veces programadas. E incluso entonces parecía como si solo estuviera pasando por los movimientos. Me encontré enfrentando no solo la infertilidad, sino la realización aplastante de que el hombre con quien me había casado no estaba dispuesto a luchar por nuestros sueños cuando las cosas se pusieron difíciles. Mientras yo estaba pasando por el costo físico y emocional del tratamiento, esperando que saliéramos más fuertes del otro lado, David ya se estaba desconectando mentalmente de nuestro matrimonio. Lo peor era el silencio. Dejamos de hablar sobre el futuro completamente. Esta habitación de huéspedes permaneció sin pintar, un recordatorio constante de la familia que no estábamos construyendo y del esposo que había decidido que era demasiado difícil seguir intentando. Justo cuando pensé que nuestro matrimonio no podía volverse más complicado, la madre de David llamó con lo que describió como un susto de salud. Patricia, esa es la mamá de David. Había estado teniendo algunos mareos y su doctor quería hacer más pruebas. Tenía miedo de estar sola, dijo. Y podría posiblemente quedarse con nosotros por unas pocas semanas mientras lo resolvía. Debería haber dicho que no en ese momento. Mi instinto me dijo que esto era un error, pero David ya estaba diciendo, por supuesto, que la familia es lo primero y que teníamos mucho espacio. ¿Qué podía hacer? Decir no a una suegra enferma. Así que sonreí y acepté. Aunque cada instinto gritaba que esto iba a ser un desastre. Patricia llegó un martes por la mañana con suficiente equipaje para vacaciones de un mes. Solo lo esencial, explicó dirigiendo a David a cargar caja tras caja de sus pertenencias. Inmediatamente comenzó a reorganizar los muebles de nuestra sala de estar, explicando que el sofá no estaba posicionado correctamente para sus problemas de espalda y que necesitaría el control remoto del televisor cerca porque sus medicamentos la hacían sentir cansada. Dentro de la primera semana me di cuenta de que el susto de salud de Patricia parecía desaparecer, convenientemente cuando quería hacer algo que disfrutaba. Estaba demasiado débil para ayudar con los platos, pero perfectamente bien para pasar horas al teléfono chismeando con su hermana. No podía posiblemente cocinar para sí misma, pero tenía la energía para criticar cada comida que yo preparaba. Luis, querida, decía con esa voz falsamente dulce que me daba escalofríos. ¿No crees que este pollo está un poco seco? El padre de David, que Dios lo tenga en su gloria, siempre decía que yo hacía el pollo más tierno. Tal vez debería mostrarte mi secreto. David se iluminaba cada vez que su madre elogiaba su propia cocina o ofrecía ayudarme en la cocina. Nunca parecía notar que su ayuda siempre venía envuelta en críticas o que lograba hacerme sentir incompetente en mi propia casa. En cambio, alentaba sus sugerencias diciendo cosas como, mamá siempre hizo pollo increíble. O tal vez podrías enseñarle esa receta a Luis. Las pocas semanas se convirtieron en un mes, luego 2 meses. Cada vez que preguntaba suavemente sobre su salud o su cronograma para ir a casa, Patricia de repente se sentía mareada o mencionaba que su doctor quería que evitara el estrés. David inmediatamente saltaba a su defensa, recordándome que estaba pasando por un momento difícil y que deberíamos ser pacientes. Pero aquí está lo que realmente comenzó a volverme loca. Patricia no solo se estaba quedando en nuestra casa, la estaba tomando. Reorganizó los gabinetes de mi cocina porque esta distribución no tiene sentido. Reemplazó las toallas de mi baño con las suyas porque las mías eran demasiado ásperas. Incluso movió los muebles en nuestro dormitorio porque podía escuchar a David y a mí hablar por la noche y estaba perturbando su sueño. Cada mañana me despertaba para encontrar algo más cambiado. Mi cafetera movida a un mostrador diferente, mi silla de lectura favorita empujada a una esquina. Mis cojines decorativos reemplazados con sus cojines tejidos que olían a perfume viejo y naftalina.
cuando mencionaba estos cambios a David, se encogía de hombros y decía que su madre solo estaba tratando de ser útil, que yo estaba siendo demasiado sensible. Lo peor era ver a David transformarse de vuelta en un niño de 12 años cada vez que su madre estaba cerca. Le pedía permiso para todo, que cenar, que ver en televisión, si debería trabajar tarde o llegar temprano a casa. Comenzó a deferir a su opinión en todo, desde nuestras finanzas hasta nuestros planes de fin de semana. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Casada con un hombre que parecía más interesado en complacer a su madre que en apoyar a su esposa. Y Patricia, apenas estaba comenzando. Podía ver la satisfacción en sus ojos cada vez que David elegía su comodidad sobre la mía, cada vez que estaba de acuerdo con sus críticas hacia mí, cada vez que no defendía nuestro matrimonio contra sus ataques sutiles constantes. 3 meses después de lo que se suponía que era una estadía de unas pocas semanas, me di cuenta de que no solo estaba lidiando con una huéspeda extendida, estaba viviendo con una mujer que no tenía intención de irse y un esposo que estaba perfectamente feliz de dejar que su madre dirigiera nuestras vidas. Para el mes 4 había perdido completamente el control de mi propia casa. Patricia ya no solo se estaba quedando con nosotros, estaba dirigiendo el espectáculo. Había tomado la cocina completamente, declarando que necesitaba estar en una dieta especial para su salud y eso significaba controlar todas nuestras comidas. Se despertaba temprano para comenzar a cocinar, llenando la casa con el olor de comida demasiado salada y vegetales hervidos hasta que no tenían color. Luis dulzura, decía cuando yo trataba de cocinar algo para mí. Realmente no deberías estar comiendo tanta comida procesada. No es de extrañar que tengas problemas para quedar embarazada. El cuerpo de una mujer necesita nutrición adecuada. Luego se lanzaba a una conferencia sobre fertilidad y dieta, que de alguna manera siempre terminaba con ella explicando que tan rápido había quedado embarazada de David. Tenía opiniones sobre todo. Mi trabajo era demasiado estresante para una mujer tratando de concebir. Mi ropa era demasiado ajustada y probablemente afectaba mi circulación. Mi limpieza de la casa no era lo suficientemente minuciosa. Pasaba su dedo por las superficies y chasqueaba desaprobadoramente ante el polvo que ni siquiera podía ver. Incluso criticaba la forma en que doblaba la ropa, insistiendo que las camisas de David necesitaban ser hechas de una manera específica para evitar arrugas. La parte más exasperante era ver la respuesta de David a todo esto. En lugar del compañero con quien me había casado, estaba viviendo con un hombre que actuaba como si aún estuviera viviendo en el dormitorio de su infancia. Cada mañana, Patricia le preguntaba qué quería para el desayuno, y él realmente consideraba las opciones como si estuviera ordenando de un menú. Ella empacaba su almuerzo en una bolsa de papel con su nombre escrito en su letra cuidadosa y él le agradecía, con un beso en la mejilla como si fuera un niño de 10 años yendo a la escuela. Cuando trataba de hablar con David sobre límites, se ponía a la defensiva inmediatamente. Solo está tratando de ayudar, Luis. Se siente útil cuando puede cuidarnos. No está lastimando nada, pero estaba lastimando todo. No podía tener amigos porque Patricia rondaba y hacía comentarios sobre su apariencia o sus decisiones de vida. No podía relajarme en mi propia sala porque ella se había posicionado como la ocupante permanente de su silla, completa con una mesa de TV cubierta con sus medicamentos, anteojos de lectura y pañuelos. No podía ni siquiera tener una conversación privada con mi esposo porque tenía una habilidad misteriosa para aparecer cuando estábamos hablando, usualmente con alguna necesidad urgente que requería la atención inmediata de David. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que había estado revisando nuestro correo. La atrapé sentada en la mesa de la cocina con nuestros estados de cuenta bancarios esparcidos frente a ella, tomando notas en un pequeño cuaderno. Patricia, ¿qué estás haciendo con nuestra información financiera? Ni siquiera se veía avergonzada. Oh, solo estaba tratando de ayudarte a organizar tus facturas, querida. David mencionó que has estado estresada por el dinero con todos esos tratamientos médicos y pensé que podría ayudarte a presupuestar mejor. Ya sabes, cuando David era joven, yo manejaba cada centavo de las finanzas de nuestro hogar. Soy bastante buena encontrando formas de ahorrar dinero. Cuando le conté a David sobre esta invasión de privacidad, realmente la defendió. Solo está tratando de ayudar, Luis. Tal vez podríamos usar algunos consejos financieros ahora mismo. Mamá siempre ha sido buena con el dinero. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba casada solo con David, estaba casada con David y Patricia. Y en ese matrimonio yo era definitivamente la tercera rueda. Cada decisión pasaba por ella. Cada plan tenía que considerar sus necesidades y preferencias. Cada conversación de alguna manera se convertía en lo que Patricia pensaba o lo que Patricia necesitaba o lo que Patricia recordaba de cuando David era más joven. Comencé a pasar más tiempo en el trabajo, quedándome tarde solo para evitar venir a casa, a una casa que ya no se sentía mía. A veces me sentaba en mi auto en la entrada, preparándome para caminar por mi propia puerta principal y enfrentar cualquier nueva forma en que Patricia había reorganizado o criticado o tomado control mientras yo no estaba. David notó mi ausencia, pero lo interpretó todo mal. Mamá mencionó que pareces infeliz últimamente, dijo una noche. Tal vez deberías hablar con alguien. Ella piensa que todo el estrés de los tratamientos de fertilidad podría estar afectando tu estado de ánimo. Incluso mi estado emocional ahora estaba siendo filtrado a través de la interpretación de Patricia y presentado a mi esposo como su preocupación por mi bienestar.
Estaba viviendo en alguna realidad alternativa bizarra, donde mi suegra tenía más influencia sobre mi matrimonio que yo y mi esposo pensaba que eso era perfectamente normal. 6 meses después de la estadía temporal de Patricia, me encontré sentada en la oficina de un abogado de divorcios un jueves por la tarde usando mi hora de almuerzo, para explorar opciones que nunca pensé que necesitaría considerar. La abogada, una mujer aguda de unos 50 años llamada señora Rodríguez, escuchó pacientemente mientras explicaba mi situación. Déjame asegurarme de que entiendo, dijo recostándose en su silla. Tu esposo esencialmente ha mudado a su madre a tu hogar matrimonial indefinidamente. Ella ha tomado control de las decisiones del hogar y él consistentemente elige la comodidad de ella sobre tus peticiones razonables de límites. Cuando lo puso de esa manera, sonaba incluso peor de lo que pensaba. Asentí, sintiéndome avergonzada por lo claramente disfuncional que se había vuelto mi matrimonio. Señora Chen, he visto esto antes. Algunos hombres nunca realmente dejan la casa de su madre emocionalmente, incluso cuando físicamente se mudan. La pregunta es si tu esposo está dispuesto a reconocer el problema y cambiar, o si ya ha tomado su decisión sobre quién viene primero en su vida. Manejando a casa ese día, no podía dejar de pensar en sus palabras. David había tomado su decisión. No, cada vez que Patricia me criticaba y él se quedaba callado, me estaba eligiendo a ella. Cada vez que ella tomaba control de algún aspecto de nuestro hogar y él la elogiaba por ser útil, me estaba eligiendo a ella. Cada vez que yo pedía apoyo y él me decía que estaba siendo demasiado sensible, me estaba eligiendo a ella. Comencé a prestar más atención al comportamiento de David y lo que vi me enfermó. No solo estaba fallando en defenderme, estaba activamente buscando la aprobación de Patricia para todo. Antes de tomar cualquier decisión, incluso pequeñas como que ver en TV o si pedir comida para llevar para la cena, miraba a su madre para medir su reacción. Si ella fruncía el ceño, inmediatamente cambiaba de curso. Si sonreía, se hinchaba de orgullo como un niño pequeño que acababa de recibir una estrella dorada. Una noche sugerí que saliéramos a cenar. Solo nosotros dos. Habían sido meses desde que habíamos tenido tiempo a solas y pensé que tal vez alejarnos de la presencia constante de Patricia podría ayudarnos a reconectarnos. David parecía interesado hasta que su madre escuchó nuestra conversación. Oh, ustedes dos vayan adelante, dijo en ese tono de mártir que había perfeccionado. Solo me quedaré aquí sola. No se preocupen por mí. Encontraré algo en el refrigerador. Espero poder descubrir cómo funciona el microondas sin David aquí para ayudarme. En minutos, David estaba retrocediendo. Realmente, tal vez deberíamos solo pedir pizza y quedarnos en casa. Mamá no se siente bien y no me gusta la idea de dejarla sola. Quería gritar. Patricia no estaba enferma, era manipuladora, pero David no podía verlo o no quería verlo. Estaba tan ansioso por ser el buen hijo que había olvidado completamente cómo ser un esposo. Esa noche me acosté en la cama escuchando a David y Patricia hablar en voz baja en la cocina. Ella lo estaba elogiando por ser tan considerado, diciéndole qué buen hijo era, qué afortunada era de haber criado a un chico tan cariñoso. Y David se lo estaba tragando todo. Su voz cálida y feliz de una manera que no había sido cuando hablaba conmigo en meses. Me di cuenta de que no estaba casada con un hombre en absoluto. Estaba casada con un niño pequeño que aún estaba desesperadamente buscando la aprobación de mami y yo era solo la mujer que pasaba a estar compartiendo su cama. El pensamiento me hizo sentir enferma. Y de alguna manera sucia, como si estuviera participando en algo fundamentalmente incorrecto. Al día siguiente llamé a la señora Rodríguez y programé otra cita. Necesitaba entender mis opciones porque me estaba comenzando a dar cuenta de que este no era un problema temporal que se resolvería por sí solo una vez que mejorara la salud de Patricia. Esto era quien David realmente era, un hombre que nunca priorizaría a su esposa sobre su madre, que nunca se comprometería completamente a construir una relación adulta, porque estaba demasiado cómodo siendo cuidado como un niño. Me encontré mirando a otras parejas cuando salía, preguntándome cuántas esposas estaban realmente casadas con hombres adultos versus niños demasiado grandes que nunca habían aprendido a elegir su propia familia sobre su familia de origen. Comencé a entender por qué algunas mujeres permanecían solteras en lugar de conformarse con un hombre que no podía cortar las cuerdas del delantal. La parte más triste era recordar al hombre que pensé que había casado, confiado, independiente, listo para construir una vida conmigo. Ese hombre había sido una ilusión y la presencia de Patricia había revelado la verdad. David nunca realmente había dejado casa, solo había temporalmente movido su dependencia a una dirección diferente. Ahora que mami había regresado, no necesitaba pretender ser adulto más. La gota que derramó el vaso llegó durante la cena de cumpleaños de David, 7 meses después de la llegada de Patricia. Ella había insistido en organizarla en nuestra casa, invitando a toda la familia extendida de David, su tía, tío, 2 primos y sus esposas. Ofrecí ayudar con la planificación del menú y la preparación. Pero Patricia me desestimó con una sonrisa despectiva. Oh, no. Querida, tú solo enfócate en verte bonita. Quiero que todo sea perfecto para el día especial de mi hijo y ya sabes qué tan particular soy con mi cocina. Paso días preparando las comidas favoritas de la infancia de David, llenando nuestra casa con familiares que apenas reconocían mi presencia.
Me sentía como una extraña en la fiesta de cumpleaños de mi propio esposo, viendo a Patricia ser el centro de atención en mi comedor, aceptando elogios por las decoraciones que había elegido y la comida que había preparado en mi cocina. Todo estaba saliendo mal, pero estaba tratando de mantener la paz. Entonces, la hermana de Patricia, Margaret, comenzó a preguntar sobre niños, como los miembros de la familia siempre hacen en las reuniones. Entonces, ¿cuándo vamos a ver algunos pequeños corriendo por aquí? Ustedes dos han estado casados el tiempo suficiente. Sentí mi cara enrojecerse, pero antes de que pudiera responder, Patricia saltó con su propio comentario. Bueno, Margaret, algunas mujeres simplemente no son naturalmente maternales, ¿sabes? Luis está muy enfocada en su carrera y con todo el estrés que se pone a sí misma. No es de extrañar que su cuerpo no esté cooperando. Sigo diciéndole a David que tal vez solo deberían aceptar que algunas parejas no están destinadas a tener hijos. La habitación se quedó en silencio. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. Podía ver la mezcla de lástima y juicio en sus caras. Pero lo que lo hizo infinitamente peor fue ver la reacción de David. En lugar de defenderme, en lugar de callar el comentario cruel de su madre, realmente asintió. Mamá probablemente tiene razón, dijo evitando mis ojos. Hemos estado intentando por un tiempo y Luis se estresa mucho por eso. Tal vez simplemente no está destinado a hacer. Me senté allí en silencio atónito mientras Patricia continuaba alentada por el acuerdo de David. Y honestamente, Luis nunca ha sido muy buena manejando el hogar de todos modos. Justo la semana pasada tuve que reorganizar toda la despensa porque no tenía ningún sistema. ¿Se pueden imaginar tratando de criar niños en tal caos? A veces pienso que Dios sabe lo mejor. David se rió. Realmente se rió de la evaluación de su madre sobre mis fallas como madre potencial y esposa. Su tía también se rió, asintiendo como si esta fuera una conversación perfectamente razonable para la cena. Miré alrededor de la mesa a estas personas que se suponía que eran mi familia, que estaban tratando mis luchas de fertilidad y mi competencia como fuentes de entretenimiento. Luis tiene suerte de que yo esté aquí para ayudar, continuó Patricia realmente calentándose para su audiencia ahora. No sé cómo se las arregló antes de que me mudara. La pobre cosa estaba tan abrumada tratando de trabajar tiempo completo y mantener una casa. David prácticamente estaba viviendo de comida para llevar y camisas arrugadas, más risas de la familia, más acuerdo de mi esposo. Me sentía como si estuviera desapareciendo, como si toda mi identidad estuviera siendo borrada y reescrita por esta mujer que había sistemáticamente tomado control de cada aspecto de mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Esto no se trataba solo de Patricia quedándose más tiempo de lo debido o David siendo demasiado pasivo para establecer límites. Se trataba de una falta fundamental de respeto hacia mí como persona, como esposa, como mujer que merecía dignidad básica. David no solo estaba fallando en defenderme, estaba participando activamente en mi humillación, usándome como una fuente de material de unión con su madre. Me disculpé de la mesa y fui a nuestro dormitorio, donde podía escucharlos continuar la conversación sin mí. Se movieron a discutir el trabajo de David, sus pasatiempos, sus planes para el fin de semana, todo lo que aparentemente importaba. Ahora que el valor de entretenimiento de burlarse de su esposa se había agotado, me senté en el borde de nuestra cama, mirando esta habitación que ya no se sentía mía en esta casa que había sido sistemáticamente tomada de mí, escuchando a mi esposo reírse con su familia sobre qué decepción era yo. Y me di cuenta de que había terminado. No solo cansada, no solo frustrada, no solo esperanzada de que las cosas eventualmente mejoraran, estaba completa, totalmente terminada con todo eso. Noche, después de que el último huésped se había ido y Patricia finalmente se había ido a la cama, esperé a que David se disculpara, explicara, mostrara algún reconocimiento de lo mal que me había lastimado. En cambio, me agradeció por ser tan buena deportista sobre las bromas de su madre y me dijo lo feliz que lo hacía ver a su familia llevándose tan bien. Sabía entonces que mañana sería mi último día en esta casa. Me desperté la mañana siguiente con una claridad que no había sentido en meses. Mientras David estaba en el trabajo y Patricia estaba en su cita médica semanal, una de las pocas veces que realmente salía de la casa, me moví con un propósito que no sabía que aún poseía. Empaqué solo lo que necesitaba, ropa, documentos importantes, algunos artículos personales que me importaban, todo lo demás podía quedarse con la vida que estaba dejando atrás. Organicé una unidad de almacenamiento y un apartamento temporal al otro lado de la ciudad. Hice llamadas para cambiar mi dirección y retiré la mitad de nuestros ahorros, exactamente lo que tenía derecho legal. Los papeles del divorcio ya estaban preparados, firmados y listos. La señora Rodríguez me había aconsejado servirlos apropiadamente, pero tenía un plan diferente. Esto no se trataba solo de procedimientos legales, se trataba de hacer una declaración que no pudiera ser malentendida o minimizada. Dejé los papeles en la almohada de David junto con una nota que había reescrito 3 veces para que fuera exactamente correcta. Como ya tienes una mujer dirigiendo tu vida, no necesitas dos. Espero que tú y Patricia sean muy felices juntos. Tal vez ahora puedas finalmente mudarte de vuelta al dormitorio de tu infancia donde siempre has pertenecido. No me contactes. Mi abogada manejará todo desde aquí.
Caminé por la casa una última vez, mirando el espacio que Patricia había transformado sistemáticamente para satisfacer sus gustos y necesidades. Los muebles arreglados para su comodidad, la cocina organizada según sus preferencias, las decoraciones que había elegido para reemplazar las mías. David le había permitido borrarme de nuestro hogar mucho antes de que yo decidiera irme. Para cuando David llegó a casa esa noche, ya estaba instalada en mi apartamento temporal, a 30 minutos de distancia, pero sintiéndose como otro mundo completamente. Apagué mi teléfono y me serví una copa de vino, sentándome en silencio bendito por primera vez en 7 meses. Nadie iba a criticar mi elección de vino o sugerir que no debería estar bebiendo por mis problemas de fertilidad o lanzarse a una historia sobre que mejor era su vino en los viejos tiempos. Pensé que me sentiría triste o asustada o incierta sobre lo que estaba haciendo. En cambio, me sentía como si pudiera respirar otra vez. Me sentía como yo misma otra vez. No la versión disminuida y constantemente criticada de mí misma en la que me había convertido, sino la mujer que solía ser antes de empezar a aceptar migajas de respeto de un hombre que se suponía que me amara y protegiera. Las siguientes semanas fueron una explosión de papeleo y logística. Me sumergí en reconstruir mi vida encontrando un apartamento permanente, reconectando con amigos con quienes había perdido contacto durante los meses. Cuando traer a alguien a casa significaba someterlos al juicio de Patricia. Comencé a recordar cómo se sentía tomar decisiones sin tener que considerar la opinión de la madre de otra persona. Mis amigos se sorprendieron cuando les conté lo que había pasado. Sabíamos que las cosas eran difíciles, dijo mi mejor amiga Lisa, pero no teníamos idea de que fuera tan malo. Parecías tan pequeña cada vez que te veíamos esos últimos meses, como si estuvieras tratando de no ocupar espacio. Eso era exactamente lo que había estado haciendo, haciéndome más y más pequeña para acomodar la presencia creciente de Patricia en mi vida y el respeto menguante de David por nuestro matrimonio. Había estado desapareciendo incrementalmente, tan gradualmente que casi no lo noté hasta que apenas estaba allí. 3 semanas después de irme, pasé por nuestra vieja casa por curiosidad. El auto de Patricia aún estaba en la entrada. El jardín que una vez había cuidado estaba lleno de maleza. La pintura en la puerta principal se estaba descascarando. Se veía como una casa donde nadie estaba cuidando las cosas, lo cual, me di cuenta probablemente era exacto. David tenía a su madre para cuidarlo, pero ¿quién estaba cuidando las responsabilidades adultas que había estado evitando? No sentí lástima por él. Sentí lástima por la mujer que solía ser, que se había convencido de que el amor significaba aceptar menos y menos hasta que casi no quedaba nada. Me sentía orgullosa de la mujer en la que me estaba convirtiendo, que finalmente había dicho basta y se había alejado de una situación que nunca iba a mejorar. Por primera vez en meses estaba emocionada por mi futuro, un futuro que me pertenecía completamente, donde mis opiniones importaban y mis necesidades eran consideradas y mi dignidad era no negociable. Se sentía como volver a la vida después de una larga enfermedad, como recordar quién era antes de perderme en un matrimonio con un hombre que nunca creció. Vivir sola por primera vez en mi vida adulta era como descubrir que tenía superpoderes que nunca supe que existían. Podía cenar a las 10 de la noche si quería. Podía dejar platos en el fregadero sin que alguien comentara sobre mis estándares de limpieza. Podía ver lo que quería en televisión sin negociar o soportar suspiros pasivo-agresivos sobre mis elecciones. El silencio era intoxicante. Nadie estaba analizando cada uno de mis movimientos, criticando mis decisiones u ofreciendo consejos no deseados sobre cómo debería estar viviendo mi vida. Comencé a recordar cómo se sentía confiar en mi propio juicio, tomar decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que evitaría conflicto o críticas. Redecoré mi nuevo apartamento exactamente como siempre había querido que se viera nuestra casa. Colores brillantes, plantas por todas partes, arte que me hacía feliz en lugar de neutrales de buen gusto que no ofendían a nadie. Colgué fotos de mis amigos y familia, compré libros que me interesaban y llené mi espacio con cosas que reflejaban quién realmente era en lugar de quién alguien más pensaba que debería ser. El descubrimiento más sorprendente fue que tan competente realmente era cuando nadie estaba constantemente socavando mi confianza. Manejé los procedimientos de divorcio eficientemente. Administré mis finanzas sin la supervisión útil de Patricia e incluso aprendí a arreglar algunas cosas alrededor del apartamento que habrían requerido la consulta inmediata de David con su madre en nuestra vida anterior. Comencé a salir con amigos otra vez, aceptando invitaciones que habría rechazado antes porque traer a alguien a casa significaba someterlos al juicio de Patricia y los intentos incómodos de David de complacer a todos simultáneamente. Mi vida social volvió a la vida y me di cuenta de que tan aislada me había vuelto durante esos meses de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. El trabajo también se volvió más satisfactorio. Sin el estrés constante de ir a casa al conflicto y las críticas, tenía energía para enfocarme en proyectos que había estado descuidando. Mis colegas notaron el cambio comentando que parecía más confiada y comprometida. Incluso conseguí una promoción a una posición que había estado esperando, pero no me había sentido lista para buscar mientras mi vida personal estaba en caos. Pero el cambio más grande fue interno. Dejé de dudar constantemente de mí misma. Dejé de ensayar mentalmente conversaciones para evitar provocar la desaprobación de alguien. Dejé de hacerme más pequeña para hacer que otros se sintieran más cómodos.
Recordé cómo se sentía ocupar espacios sin disculpas, tener opiniones sin dudar inmediatamente de ellas, existir sin buscar constantemente aprobación. Las citas ni siquiera estaban en mi radar aún, pero me encontré notando cosas sobre otras relaciones que nunca había prestado atención antes. Observaba parejas en restaurantes y tiendas de comestibles, observando las dinámicas entre ellos. Algunas mujeres se veían agotadas, constantemente manejando los estados de ánimo y necesidades de su pareja. Otras se veían confiadas y seguras, cómodas en asociaciones donde ambas personas parecían respetarse mutuamente. Me di cuenta de que nunca había tenido el segundo tipo de relación con David, incluso en nuestros mejores tiempos. Siempre había habido una corriente subterránea de mí trabajando para ganar su atención y aprobación, de manejar sus emociones y hacer las cosas fáciles para él. Había confundido ese trabajo emocional con amor, pensando que eso era lo que se suponía que hicieran las esposas. Ahora entendía la diferencia entre una asociación y un arreglo de cuidado. Había sido la gerente emocional de David, tratando de mantenerlo feliz y cómodo mientras descuidaba mis propias necesidades. Cuando Patricia llegó, simplemente tomó ese papel y David transfirió sin problema su dependencia de mí a ella, sin nunca aprender a depender de sí mismo. 6 meses después de irme, apenas reconocía a la mujer que había sido durante el último año de mi matrimonio. Esta mujer había sido ansiosa, defensiva, constantemente tratando de probar su valor a personas que ya habían decidido que era deficiente. Esta mujer, la que me estaba convirtiendo, era calmada, decisiva y completamente desinteresada en la aprobación de nadie, excepto la propia. No estaba amargada por David o ni siquiera enojada con Patricia más. Eran perfectos el uno para el otro. Él necesitaba a alguien que tomara todas sus decisiones y manejara su vida emocional. Y ella necesitaba a alguien a quien controlar y sobre quien preocuparse. Yo había sido el obstáculo para su relación codependiente perfecta y quitarme a mí misma probablemente había hecho a ambos más felices. La revelación fue liberadora. No tenía que arreglar a David o enseñarle a ser un adulto. No tenía que probar mi valor a Patricia o ganar alguna competencia imaginaria por su lealtad. Podía simplemente ser yo misma, una mujer completa y capaz que no necesitaba la aprobación de nadie más para sentirse valiosa. Los amigos comenzaron a comentar sobre qué tan diferente parecía. «Estás brillando», dijo mi colega Sara durante el almuerzo un día. «Hay algo más ligero sobre ti, como si no estuvieras cargando algún peso invisible más». Tenía razón. Había estado cargando el peso de constantemente tratar de ganar amor y respeto, que debería haber sido dado libremente. Comencé a decir no a cosas que no me servían, sin explicaciones elaboradas o disculpas. Dejé de explicar demasiado mis elecciones o buscar validación para mis decisiones. Descubrí que realmente tenía excelentes instintos cuando confiaba en ellos, en lugar de dudar constantemente de mí misma para evitar conflictos. La mujer en la que me estaba convirtiendo no habría tolerado el comportamiento de Patricia por 7 días, mucho menos 7 meses. No se habría casado con un hombre que necesitaba el permiso de su madre para tomar decisiones adultas. No habría pasado años tratando de amar a alguien hacia la madurez, pero no me arrepentía de ser esa mujer por un tiempo. Me había enseñado exactamente lo que nunca quería aceptar otra vez. 8 meses después de irme, estaba tratando de recuperar algunas fotos viejas de una cuenta en la nube que había olvidado cuando, accidentalmente abrí una carpeta de correos que pensé que había eliminado. Lo que encontré allí me hizo sentarme fuerte en mi silla de cocina mirando la pantalla de mi laptop con incredulidad. Había 47 correos de David, comenzando solo 3 días después de que me fui. Los primeros fueron enojados, exigiendo que regresara a casa inmediatamente y parara esta rabieta ridícula. Me acusó de ser egoísta y dramática, de abandonar nuestro matrimonio por desacuerdos menores sobre la visita de su madre. Pero mientras me desplacé por los mensajes, viendo las marcas de tiempo abarcar meses de los que había estado felizmente inconsciente de sus intentos de contactarme, el tono cambió dramáticamente. Para la semana 3, la ira se había cambiado a confusión. «No entiendo por qué estás haciendo esto. Mamá dice que solo estaba tratando de ayudar y pensé que estábamos manejando todo bien». El mes 2 trajo los primeros indicios de desesperación. «Luis, por favor, solo devuélveme la llamada. Hablemos de esto como adultos. Sé que podemos resolver las cosas si solo vienes a casa y podemos discutir esto racionalmente». Aún lo estaba enmarcando como mi problema que resolver, mi responsabilidad regresar y arreglar lo que había roto al irme. Pero en algún lugar alrededor del mes 4 algo cambió. «He estado pensando sobre lo que dijiste en tu nota y tal vez no he estado viendo las cosas claramente. ¿Podríamos al menos encontrarnos para un café? Extraño hablar contigo». Por primera vez sonaba menos seguro de que yo era la que necesitaba cambiar. Los correos de los meses 5 y 6 fueron más difíciles de leer. David aparentemente había comenzado terapia, algo que había sugerido años antes que él había descartado como innecesario. Mi terapeuta me ayudó a entender algunas cosas sobre límites y dinámicas familiares. «Creo que te debo una disculpa, pero quiero dártela en persona. Para el mes estaba escribiendo cosas que había esperado años escuchar. Le pedí a mamá que se mudara de vuelta a su propio lugar. No fue fácil y no está contenta conmigo, pero me doy cuenta ahora de que debería haberlo hecho meses atrás. Debería haber protegido nuestro matrimonio en lugar de hacerte sentir como una forastera en tu propia casa». Los correos más recientes de solo 2 semanas atrás eran casi desgarradores en su honestidad.
Sé que no merezco otra oportunidad, pero finalmente entiendo lo que perdí. No estaba siendo un esposo para ti. Aún estaba siendo un hijo primero. Y eso no fue justo para ninguno de nosotros. He estado aprendiendo a tomar decisiones sin pedir la opinión de mamá y es aterrador, pero también liberador. Me senté allí leyendo mensaje tras mensaje de David, aparentemente convirtiéndose en el hombre que siempre había esperado que pudiera ser, pero solo después de que lo dejé. Escribía sobre establecer límites con Patricia, sobre darse cuenta de cuánto había dependido de ambas para manejar su vida emocional, sobre entender por qué me había sentido tan sola en nuestro matrimonio. Sigo queriendo llamarte cuando algo bueno pasa en el trabajo o cuando descubro cómo arreglar algo alrededor de la casa por mí mismo. O cuando me enfrento a mamá sobre algo. Quiero decirte que estoy aprendiendo a ser el tipo de hombre que merece una compañera como tú, pero sé que es demasiado tarde para nosotros. El último correo enviado solo 5 días atrás fue el más corto y de alguna manera el más devastador. Firmé los papeles del divorcio hoy. Espero que seas feliz, Luis. Realmente lo digo en serio. Te mereces ser feliz y lamento que perderte me haya tomado para crecer. Siempre te amaré. Cerré la laptop y caminé a mi ventana, mirando la vida que había construido sin él. Parte de mí se sintió reivindicada. Había tenido razón de que David podía cambiar, de que podía aprender a ser un adulto independiente, pero también había tenido razón de que solo pasaría si dejaba de permitir su inmadurez al aceptarla. El momento se sintió cruel. Aquí estaba la evidencia de que David finalmente había hecho el trabajo que le había rogado que hiciera durante años. Finalmente había priorizado nuestro matrimonio sobre la comodidad de su madre. Finalmente había comenzado a convertirse en el compañero que había necesitado que fuera y solo había pasado, después de que me rendí y me fui. Pero mientras me senté con esos sentimientos, me di cuenta de algo importante. El hecho de que David pudiera cambiar no significaba que le debía la oportunidad de probármelo. El hecho de que finalmente hubiera crecido no borraba los años de sentirme invisible e importante en mi propio matrimonio. El hecho de que me extrañara ahora no me obligaba a regresar a una relación que casi había destruido mi sentido de autoestima. Me sentía triste por ambos, por el momento, por los años perdidos, por la mujer que había sido, que había tratado tan duro de amar a alguien hacia la madurez, pero no sentía arrepentimiento por irme. Algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de consecuencias y algún crecimiento solo pasa cuando situaciones cómodas se vuelven lo suficientemente incómodas para forzar el cambio. No podía dejar de pensar en esos correos, así que hice algo que probablemente no debería haber hecho. Los leí todos otra vez. Más cuidadosamente esta vez. La progresión fue aún más clara en la segunda lectura. El viaje de David de ira a autoconciencia estaba documentado en detalle doloroso a través de 8 meses de mensajes que nunca había visto. En el mes 3 había escrito sobre Patricia finalmente yéndose a casa, pero lo enmarcó como su decisión. Mamá decidió que se sentía mejor y quería volver a su propia rutina. Para el mes 5 era más honesto. Tuve que pedirle a mamá que se fuera. No estaba contenta al respecto y ha estado llamando todos los días para quejarse sobre qué desagradecido soy. Pero estoy comenzando a entender por qué te sentiste tan poco bienvenida en nuestra propia casa. Las luchas financieras que mencionó fueron reveladoras. Sin mí contribuyendo a los gastos del hogar y sin Patricia manejando todo, David aparentemente había luchado para mantenerse al día con responsabilidades básicas. Nunca me di cuenta de cuánto manejabas, que simplemente daba por sentado, las facturas, la programación, la planificación. Pensé que todo solo pasaba automáticamente. Escribió sobre sesiones de terapia donde su consejero lo ayudó a reconocer patrones que nunca había notado. Dr. Martínez me pidió que describiera una conversación típica entre tú, yo y mamá. Y cuando lo dije en voz alta, pude escuchar que tan seguido pedía la opinión de mamá en lugar de discutir cosas contigo. Pude escuchar cómo descartaba tus preocupaciones diciendo que estabas siendo demasiado sensible en lugar de realmente escuchar lo que me estabas diciendo. Los correos más reveladores fueron sobre su relación con Patricia después de que me fui. Mamá sigue preguntando cuándo vas a regresar y cuando le digo que nos estamos divorciando, dice que probablemente es lo mejor porque nunca fuiste la correcta para mí. De todos modos, escucharla decir eso me hizo darme cuenta de que nunca estaba tratando de ayudar a nuestro matrimonio. Estaba tratando de probar que ninguna mujer podía cuidarme como ella puede. Describió establecer límites que le había rogado que estableciera años antes. Le dije a mamá que no puede simplemente pasar sin llamar primero. Y lloró y dijo que estaba eligiendo extraños sobre la familia. Me tomó todo este tiempo entender que elegir a mi esposa sobre mi madre no es traicionar a la familia, es crear mi propia familia. David aparentemente había pasado por nuestros álbumes de fotos viejos y encontrado imágenes de nuestros primeros años juntos. Estaba mirando fotos de nuestro primer apartamento y podía ver qué tan feliz te veías. Luego encontré fotos de los últimos 2 años y tu sonrisa se ve forzada en cada una. Yo hice eso contigo. Dejé que mamá te hiciera eso. Lo siento tanto, Luis. Los correos revelaron otros cambios. También había comenzado a cocinar para sí mismo, aprendiendo a lavar la ropa apropiadamente, manejando su propio horario sin la entrada de Patricia. Ayer tomé una decisión sobre refinanciar la casa sin pedir la opinión de nadie y luego me di cuenta de que fue la primera elección importante que he hecho independientemente en años.
Se sintió aterrador y sorprendente al mismo tiempo, pero la parte más desgarradora fue leer sobre su soledad y arrepentimiento. Pensé que tener a mamá alrededor me hacía sentir amado y apoyado, pero realmente solo me hacía sentir como un niño. Estar solo en esta casa es difícil, pero también me está enseñando a estar cómodo con mi propia compañía. Nunca aprendí eso antes. Siempre necesité a alguien cuidándome. En sus correos más recientes, David escribía sobre entender por qué había tenido que irme tan dramáticamente en lugar de tratar de resolver las cosas gradualmente. Dr. Martínez explicó que algunas personas solo cambian cuando las consecuencias se vuelven imposibles de ignorar. Trataste de hablar conmigo durante años, pero seguí minimizando tus preocupaciones porque podía. Tuviste que mostrarme lo que perderte realmente significaba antes de que lo tomara en serio. Aparentemente había tenido varias conversaciones difíciles con Patricia sobre límites y respeto. Mamá finalmente admitió que nunca pensó que fueras lo suficientemente buena para mí y que estaba tratando de probar que no podías manejar ser esposa y madre. Dijo que me estaba protegiendo de cometer un error. Le dije que el único error que cometí fue no protegerte de ella. Leer sobre el crecimiento de David debería haberme hecho feliz. Significaba que había tenido razón sobre su potencial, razón de que podía convertirse en el compañero que había necesitado que fuera, pero en cambio me hizo increíblemente triste. Toda esta autoconciencia, toda esta madurez emocional, todos estos cambios que había deseado desesperadamente solo habían llegado después de que me rendí y me fui. El momento se sintió como la ironía más cruel. Aquí estaba la prueba de que David podía aprender y crecer y cambiar, pero solo después de que había perdido a la persona que había creído en su potencial más. Se había convertido en el hombre que siempre supe que podía ser, pero para el futuro de alguien más, no para nuestro matrimonio. 1 año y 2 meses después de haberme ido, estaba comprando comestibles en mi nuevo vecindario cuando me encontré con Tom, un colega de David de su trabajo anterior. Siempre me había agradado Tom. Era una de las pocas personas de la vida laboral de David que me había tratado como un individuo en lugar de solo la esposa de David. Luis, pensé que eras tú, dijo acercándose a mi carrito con una sonrisa sorprendida. ¿Cómo estás? Te ves genial. Le agradecí y charlamos brevemente sobre trabajo y vida. Luego, inevitablemente, preguntó sobre David. Escuché que ustedes se separaron. Lo siento. Siempre pensé que parecían felices juntos. Ahora estamos divorciados, dije simplemente. Fue la decisión correcta para ambos. Thomas sintió viéndose un poco incómodo. David está bueno. Está pasando por un momento difícil. Lo vi hace unas semanas en una cafetería en el centro y se veía bastante mal. No estaba seguro si debería decirte algo. Después de que Tom se fue, no podía quitarme la imagen de David viéndose bastante mal. A pesar de todo, no quería que estuviera sufriendo. Quería que estuviera bien, que hubiera aprendido de nuestro matrimonio y seguido adelante para construir algo más saludable con alguien más. 3 días después obtuve mi respuesta sobre el comentario de Tom. Estaba llegando a casa del trabajo cuando vi una figura familiar sentada en las escaleras de mi edificio de apartamentos. David levantó la vista mientras me acercaba y Tom no había estado exagerando. Se veía terrible. Había perdido peso, su ropa estaba arrugada y había círculos oscuros bajo sus ojos que sugerían que no había estado durmiendo bien. Hola, Luis. Su voz era silenciosa, incierta. Sé que no debería estar aquí, pero necesitaba verte solo una vez. Me quedé allí sosteniendo mi bolsa de trabajo, mirando a este hombre con quien había estado casada durante 8 años, sintiéndome como si estuviera viendo a un extraño. ¿Cómo encontraste dónde vivo? Tom mencionó que te había visto en este vecindario. Sé que está mal solo aparecer así, pero cambiaste tu número y me bloqueaste en redes sociales. Solo necesitaba disculparme en persona. Podría haberle dicho que se fuera. Debería haberle dicho que se fuera. En cambio, me encontré sentándome en las escaleras a su lado, manteniendo distancia cuidadosa entre nosotros. Tienes 10 minutos. David tomó una respiración temblorosa. Leí tu nota otra vez ayer, la que dejaste con los papeles del divorcio sobre que ya tenía una mujer dirigiendo mi vida. Tenías razón. No estaba casado contigo, aún estaba casado con mi madre y esperaba que simplemente aceptara ser la otra mujer en mi propio matrimonio. Habló sobre terapia, sobre el proceso doloroso de reconocer cómo había fallado como esposo. Me contó sobre la reacción enojada de Patricia cuando finalmente estableció límites, como lo había acusado de ser desagradecido y débil. Dijo que me habías lavado el cerebro contra mi propia familia. Me tomó 6 meses darme cuenta de que defender a mi esposa contra cualquiera, incluso mi madre, no es traición. Es lo que se supone que hagan los esposos. David, interrumpí suavemente. Me alegra que hayas aprendido estas cosas. Realmente me alegra, pero sé que es demasiado tarde, dijo rápidamente. Sé que destruí algo que no puede arreglarse. No estoy aquí para pedirte que regreses. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. ¿Y por qué tuviste que irte de la manera que lo hiciste? Nos sentamos en silencio por un momento. Luego David sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Estos son los papeles finales del divorcio. Los firmé. También quería darte esto. Me entregó un cheque. Es tu mitad del patrimonio de la casa. La vendí el mes pasado. Miré el cheque, sorprendida por la cantidad. No tenías que hacer esto. Sí, tenía que hacerlo.
Pusiste tanto en esa casa como yo, aunque solo mi nombre estaba en la escritura. Esa fue otra forma en que te fallé, haciéndote sentir como una huésped en tu propia casa. Se levantó lentamente. No te molestará otra vez, Luis. Solo quería que supieras que perderte me enseñó cómo ser el tipo de hombre que podría merecer amor algún día. Tal vez no el tuyo, pero de alguien. Mientras se alejaba, sentí una mezcla complicada de tristeza y cierre. Este era el David en quien siempre había creído que existía debajo del niño que nunca había aprendido a elegir, a su esposa sobre su madre. Pero verlo ahora, maduro y autoconsciente, y finalmente tomando responsabilidad por sus elecciones, solo confirmó que había tomado la decisión correcta al irme. Algunas personas solo pueden aprender a través de la pérdida. Algún crecimiento solo pasa cuando la opción cómoda desaparece. David se había convertido en el hombre que siempre había esperado que pudiera ser, pero solo después de que había perdido a la mujer que había creído en ese potencial más. 2 años después de dejar a David, estoy sentada en mi cafetería favorita un domingo por la mañana leyendo un libro y disfrutando el tipo de fin de semana pacífico que una vez parecía imposible. La mujer que soy ahora apenas reconoce a la mujer que solía caminar de puntillas alrededor de su propia casa, constantemente manejando las emociones y necesidades de otras personas mientras descuidaba las propias. Nunca me volví a casar, aunque salí con alguien maravilloso durante unos 8 meses. Marcus era todo lo que David no había sido. Confiado sin ser arrogante, independiente sin ser distante, respetuoso de mis límites y opiniones. Pero cuando comenzó a hablar sobre mudarnos juntos, me di cuenta de que no estaba lista para arriesgar mi paz duramente ganada por nadie, sin importar qué tan genial parecieran. Tal vez algún día estaré lista para ese tipo de asociación otra vez, pero por ahora estoy completamente contenta con la vida que he construido para mí. Mi carrera floreció una vez que dejé de verter mi energía emocional en un matrimonio que me estaba drenando. Conseguí 2 promociones más y ahora manejo un equipo de 12 personas. Mis colegas a menudo comentan sobre mi confianza calmada y habilidades de toma de decisiones, cualidades que siempre estuvieron allí, pero habían estado enterradas bajo años de dudar de mí misma para evitar conflictos en casa. Compré mi propia casa hace 6 meses usando el pago del patrimonio de David como enganche. Es más pequeña que nuestra casa anterior, pero perfecta para mí. Muchas ventanas, un jardín donde cultivo vegetales y flores, y cada cosa en ella elegida porque la amo, no porque no ofendería a nadie. Organizo cenas para mis amigos, viajo cuando quiero y tomo decisiones basadas completamente en lo que se siente correcto para mí. En cuanto a David, escuché a través de conocidos mutuos que eventualmente comenzó a salir con alguien nuevo, una maestra llamada Rachel, que aparentemente no tiene paciencia para la interferencia de su madre. Tom mencionó que Patricia intentó sus tácticas usuales con Rachel, pero Rachel las cerró inmediatamente y David realmente la apoyó. Es como si finalmente hubiera aprendido a ser un esposo, dijo Tom sonando sorprendido. Estoy genuinamente feliz por David. Necesitaba aprender esas lecciones y me alegra que encontrara a alguien que se benefició del crecimiento que llegó, demasiado tarde para nuestro matrimonio. Pero también sé que su transformación solo pasó porque me fui. Si me hubiera quedado, si hubiera continuado aceptando el dominio de su madre y su inmadurez emocional, nada habría cambiado. Algunas personas solo crecen cuando sus patrones cómodos se vuelven imposibles de mantener. Patricia, según los mismos amigos mutuos, estaba furiosa por perder su control sobre la vida de David. Aparentemente le dijo a todos los que escucharan que yo había vuelto a su hijo contra su propia familia, nunca reconociendo que David simplemente había aprendido a priorizar a su esposa sobre su madre, algo que la mayoría de los hombres descubren antes de casarse. Intentó las mismas tácticas manipuladoras con Rachel que había usado conmigo, pero se encontró lidiando con alguien que tenía límites claros desde el día 1. Lo más importante que aprendí de mi matrimonio y divorcio es que el amor no es suficiente si no está emparejado con respeto, madurez y asociación genuina. Había pasado años pensando que si solo amaba a David lo suficiente, si era lo suficientemente paciente y comprensiva, eventualmente se convertiría en el esposo que necesitaba que fuera. Pero no puedes amar a alguien para que crezca. Tienen que querer hacer ese trabajo ellos mismos. También aprendí que irse no te hace una que se rinde. A veces te hace una mujer que finalmente entiende su propio valor. Hay una diferencia entre luchar por una relación y luchar por migajas de respeto de alguien que te ha mostrado, repetidamente, que no eres su prioridad. Luché durante 8 años y cuando finalmente dejé de luchar y comencé a caminar, todo en mi vida mejoró. A cualquier mujer leyendo esto que se reconoce en mi historia merece ser la primera elección de alguien, no su premio de consolación. Mereces un compañero que proteja tu relación de interferencia externa, que considere tus sentimientos en las decisiones, que te haga sentir valorada en lugar de tolerada. Mereces sentirte en casa en tu propia vida. No esperes a que alguien más te dé permiso para querer más. No te quedes en situaciones que requieren que te hagas más pequeña para mantener la paz. No aceptes, así es como él es, como excusa para comportamiento que te lastima. Y no dejes que nadie te convenza de que tus estándares son demasiado altos cuando todo lo que estás pidiendo es respeto básico y consideración. Algunas relaciones pueden salvarse con comunicación y compromiso. Otras necesitan terminar para que todos los involucrados puedan aprender a hacer mejores versiones de sí mismos. La clave es saber la diferencia y tener el coraje de actuar en ese conocimiento, incluso cuando es aterrador.
No estoy amargada por esos 8 años con David. Me enseñaron lo que necesito en una relación y lo que nunca aceptaré otra vez. Me mostraron que soy más fuerte de lo que pensaba y más capaz de independencia de lo que jamás había imaginado. Me llevaron a esta vida que he construido, donde cada día me pertenece y cada lección refleja mis valores y deseos. Eso no es conformarse con menos, eso es finalmente entender que siempre fui suficiente, exactamente como soy.